Ya, buenas noches. Les decía antes de empezar a grabar, vamos a aplicar todo lo que hemos estado estudiando a través de una práctica. En la plataforma se ha liberado una práctica, se denomina práctica resuelta. ¿Ya? Entonces vean esa práctica que está en la plataforma. Vamos a resolver algunos ejercicios de esa práctica, donde vamos a ilustrar todo lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Entonces busquen en la plataforma esa práctica. Esa es la práctica. Práctica resuelta, dice. No es esta. Que tiene 7 ejercicios. ¿Ya? Vamos a resolver primero la número 2. Entonces lean la número 2. Y ya vamos a resolver la práctica. Esta práctica resuelta que está en la plataforma. El ejercicio número 2. Entonces, esta práctica, reitero, está en la plataforma. Entonces, vayan viendo esa práctica, el ejercicio número 2. Ya vamos a resolver el ejercicio número 2 y otros ejercicios más de esa práctica. Licenciado, ¿por qué sección se encuentra práctica? En mi caso, no, ella actualiza varias veces la página. Sí, a mí tampoco me aparece. No está apareciendo en modo licenciado a la práctica. Sí, eso. Y acá nos aparece esa práctica resuelta. Es esta. Voy a liberar toda esta unidad, creo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí les aparece. Sí, ¿no? Práctica resuelta dice. Ya les aparece, ya se visualiza, está visualizando la práctica. Está en la quinta unidad, flexibilización de supuestos de modelo de regresión lineal, multicolinialidad. La práctica resuelta es. Sí se visualiza, ¿no? ¿O no siempre? Les decía en la sala 2, en la sala 1 también ahora, visualizan lo que está en la práctica resuelta. ¿Sí, no? Está en la quinta unidad, flexibilización de supuestos de modelo de regresión lineal, multicolinialidad, y está práctica resuelta. Sí, licenciado, ahora sí aparece.
Ya, gracias, Estés. Entonces, la práctica resuelta es esta. Hacen clic acá y van a... Hay una práctica que tiene varias preguntas. Vamos a resolver ahora. Vamos a empezar resolviendo la práctica de la práctica. Esta resuelta, la número 2. Lisa no está compartiendo pantalla o solo es a mí. No estoy compartiendo pantalla porque se supone que están viendo ustedes la práctica en la plataforma. Es esta práctica. A ver, nuevamente. Está en la quinta unidad. Flexibilización de los supuestos de modelos de regresión lineal multicolinialidad, práctica resuelta. La tercera. Vamos a resolver la número 2. El número 2. ¿Ya? Entonces vayan leyendo el ejercicio número 2, que los vamos a resolver enseguida. La número 2. Ya, entonces les decía, vamos a resolver esta de la práctica resuelta, la número 2. Sí dice que es práctica resuelta, pero en realidad faltan varios pasos. Ya, en realidad esto es una pauta de solución y como toda pauta de solución destaca dos cosas. Uno, el resultado. Dos, los pasos que hay que seguir. Sin embargo, faltan varios pasos por realizar. Entonces, no es directo, que en algunos casos algunos se ven tentados a copiar tal como está esto, lo que está en la pauta de solución, pero, como les decía, faltan varios pasos. ¿Ya? Entonces, es una pauta de solución en realidad que destaca, uno, los pasos que hay que seguir y el resultado al que hay que arribar, pero faltan varios pasos. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio número 2, donde tenemos el siguiente modelo.
El modelo es que y sub t es igual a beta sub 1 más beta sub 2 b chica sub t más beta sub 3 b doble sub t más el ESOR. Se tienen los siguientes datos, ¿no? Dice que el tamaño muestral cuánto es. A ver, por favor, lean primero ustedes, ¿no? Después vamos a analizar. Entonces, por favor, lean primero, después analizamos qué datos tenemos, cuáles son las preguntas y cómo responderían. Vamos a decir cómo responderían, cómo van a responder, van a hacerlo y después vamos a revisar resolviéndolo. Entonces, por favor, lean el enunciado del ejercicio, qué datos se les da en el enunciado del ejercicio, cuáles son las preguntas, cómo resolverían y lo resolvemos enseguida. Ya, creo que han leído. Bueno, en este modelo, ¿cuántos parámetros por estimar tenemos? K igual a ¿cuánto es? K que representa el número de parámetros. ¿Cuántos parámetros tenemos que estimar? ¿Cuántos? 3. Tres, ¿no? Sí, muy bien. Son tres. ¿Cuáles son? Beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3. ¿Ya? Y E sub t depende de W sub t, B chica sub t, W sub t, ¿no? Y del regresor ficticio de la columna de los unos. Entonces, tenemos que estimar tres parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. El vector de parámetros, beta, que tiene tres elementos. Y que va a ser una de tres filas por una columna. ¿Ya? El tamaño de la muestra, ¿cuánto es? N es igual a 12. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? Otro dato, suma cuadrada total es 104.9167. Tenemos como dato la matriz de regresoras transpuesta invertida. Esta es la matriz. Y la matriz X transpuesta Y. Con estos datos nos pide, primero, dice ajustar el modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios y calcular el coeficiente de determinación. Es decir, nos están preguntando, nos están pidiendo que determinemos el vector de parámetros beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. Teniendo estos datos, ¿cómo calcularían el vector de parámetros? Beta. ¿Qué tendrían que hacer para estimar beta sub 1? Beta estimada. ¿A qué es igual beta estimada? ¿A qué es igual? A ver, ya vimos esto. ¿A qué es igual beta estimada? ¿A qué es igual beta estimada? El vector. ¿A la multiplicación de qué? A la multiplicación de X transpuesta por X invertida
por X transpuesta Y. Entonces van a multiplicar esta matriz X transpuesta X invertida por la matriz X transpuesta Y. ¿Es conformable? ¿Podemos multiplicar esta matriz por esta matriz? A ver, ¿y de dónde viene eso? A ver, no sé si voy a hacer eso, pero tengo muchas cosas aquí. Bueno, de ayer que 9.4. Sí, estas. Nosotros ya vimos esto, ¿no? ¿Cómo estimamos el vector de parámetros? Bueno, hay dos maneras. La primera manera, dijimos, es esta. La primera manera es esta, con esa expresión. Beta estimada es X transpuesta X. ¿Con esta o con esta? Con cualquiera. El resultado es el mismo. Entonces vamos a utilizar esta, ¿no? Tenemos que multiplicar entonces X transpuesta X invertida, que tenemos esa matriz como dato. Acá está. Vamos a multiplicar por X transpuesta Y. ¿Podemos multiplicar? Sí, porque podemos multiplicar porque esta matriz es 3 por 3 y esta matriz es 3 por 1. Es conformable. El número de columnas de la primera matriz, 3. El número de filas de la segunda matriz, 3. Y 3 es igual a 3. ¿Cuánto por cuánto va a ser la matriz resultante? ¿De cuántas filas por cuántas columnas? La matriz resultante va a ser. ¿Cuánto por cuánto va a ser? 3 por 1. 3 por 1. Entonces va a ser el vector columna va a ser de 3 filas por una columna. Entonces multipliquen esta matriz por esta matriz. De esa manera van a estimar, van a calcular beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. Entonces multipliquen esta matriz con esta matriz para estimar el vector de parámetros. Entonces, ¿cómo van a hacer? Acá está. Beta estimada es igual a X transpuesta por X. Van a multiplicar esta matriz por esta matriz y de esa manera van a determinar el vector de parámetros beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. ¿Ya? Y después nos preguntan el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación R cuadrado es igual a ¿qué cosa? A suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. Y la suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta por X transpuesta Y menos N medio menos Y promedio al cuadrado. Van a suma cuadrada explicada. Nosotros con esto vamos a tener el vector de parámetros. La vamos a transponer. La vamos a multiplicar por esta matriz. La vamos a restar N, que es 12 por promedio de Y. Y así. Entonces, con esto tenemos la suma cuadrada explicada. ¿Y la suma cuadrada total cuánto es? ¿Cuánto es la suma cuadrada total? 104. 104,9167. Muy bien. Entonces, hagan eso. Entonces, acá, se les está diciendo qué hacer. Pues hagan entonces. Manos a la obra. ¿Ya? Entonces, eso tienen que hacer. A ver, hagan entonces eso. Entonces, primero van a estimar el vector de parámetros multiplicando esta matriz por esta matriz. Multipliquen. De esa manera van a obtener beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. Tienen las betas estimadas, el vector de parámetros, la van a transponer, la van a multiplicar por esta matriz, menos n, que es 15, 12 por promedio de y. ¿Cuánto es sumatoria de y? Promedio de y es sumatoria de y entre n. ¿Cuánto es la sumatoria de y? ¿Cuánto es la sumatoria de y? La sumatoria de y es ¿cuánto?
A ver, voy a ir a algo que voy a mostrarles. Bueno, ustedes ya saben en realidad, pero para que se den cuenta cuánto es sumatorio de y. ¿Cuánto es sumatorio de y? A ver, voy a ir a alguna parte así para... X transpuesta y es igual a sumatorio de y por x sub 2, sumatorio de y por x sub 3. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de y? 90 y cuánto? 91. 91, este es, ¿no? X transpuesta y es sumatorio de y por x sub, y por b chica sub t, sumatoria w por y, sumatoria 448. Entonces, si sumatorio de y es 91, ¿cuánto es el n? Tamaño de la muestra, 12. 91 entre 12, ese es el promedio de y, la van a multiplicar por n, ¿no? Y el r cuadrado, el coeficiente de determinación es suma cuadrada explicada, que van a obtener utilizando esta expresión, dividida entre la suma cuadrada total, que es igual a 10491.67. Entonces hagan eso, ¿no? Entonces ya se les ha indicado cómo hacer, pues hagan ustedes. Lo demás es solamente hacer, poner manos a la obra. Les voy a pedir por favor que apaguen los micrófonos. Ya, entonces hagan, calculen. Ya, multiplican entonces el beta estimada, ¿no? Multiplican esta matriz por esta matriz. Entonces, ¿cuántos beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3? ¿Cuánto es? Licenciado, beta sub 1 sería 1